Hola Ismael, muchísimas gracias por atendernos. Es un placer conversar con vos. Realmente te agradecemos tu tiempo porque sabemos que estás bastante ajustado con tu agenda, pero bueno, es un placer dialogar con alguien como vos, que estás como embajador en el mundo realmente llevando un mensaje tan positivo. Muchísimas gracias, Silvia, y a todos los que nos ven en cualquier parte del territorio argentino y más allá, porque hoy el mundo de verdad que es una aldea global. Para mí es un placer conversar contigo. Bueno, a mí me gustaría hacer un poquito de historia porque generalmente te conocemos por tus últimos trabajos, por tu trabajo brillante en la CNN, pero a mí me gustaría que nos hables un poquito de tu infancia. Sabemos que naciste en Cuba. Nací en Cuba y nací en un lugar que no es muy urbano, digamos, no era una gran ciudad, es un pequeñito pueblo que visité después de 15 años sin ir. El pasado diciembre estuve y de verdad, bueno, pues me recordé, volví a vivir esas imágenes de la infancia, que yo siempre digo fueron más dulces que agrias, ¿verdad? Porque viví entre frutales, entre plantas de guayaba, de mango, de mamoncillos, de piña, y todos los días comía dulce en almíbar porque recuerdo justamente que mi abuela decía: hoy estoy haciéndote mermelada de guayaba o casquitos de guayaba o coco rallado. Entonces, eso hizo que literalmente yo tuviera una infancia demasiado azucarada, y muy dulce, y la verdad que contribuyó mucho también el hecho de nacer en el campo a mantener por mucho tiempo ese contacto con la naturaleza que hoy añoro tanto al vivir en una gran ciudad como lo es Miami, ¿no? Ismael, a los 8 años debutaste en radio. Sí, y fue pura coincidencia. Yo digo coincidencia porque a lo mejor intuitivamente desde muy pequeño, a pesar de que era un niño muy tímido y con una autoestima bastante quebrada y frágil, pero me gustaba leer en público. Y mi primer intento de leer en público fue en la catequesis, en frente de otros niños en la iglesia. Y luego hice primera comunión y me ponían a leer en la misa, ya con los adultos. Y esto fue cuando tenía 7 u 8 años. Y justo cuando tenía 8 años y estaba en cuarto grado, después de ya yo estar haciendo mis primeras lecturas en público en la iglesia, llega una señora a mi cuarto grado y dice: niños, ¿quién quiere hacer un programa de radio y que su voz se escuche en la radio? Y yo decía: wow, pero no me atrevía a levantar la mano. Ella volvió a preguntar: pero ¿cómo que nadie levanta la mano? Por favor, no sean tímidos. Y yo levanté mi manito así, pero tímidamente. Y yo digo que ese es uno de los momentos donde uno, siendo tan niño, desafía su propia duda o su limitación, y me cambió la vida. Porque de otra manera, si yo no hubiese levantado la mano, aunque sea con timidez, pero que ella llegó a verme y llegó a decir: a ver, tú, ¿cómo te llamas? Yo, Ismael. Párese, venga acá, lea en voz alta. Y yo leí y me dijo: tienes una linda voz y buen ritmo. ¿Te gustaría ir todos los sábados a la emisora de radio? Y le dije: bueno, si mi madre me lleva, porque a los 8 años no puedo ir solo. Y le pedí permiso a mi madre y mi madre me llevó todos los sábados y me recogía a las 5 de la tarde. Y eso, Silvia, formó primero una vocación y luego se convirtió en una obsesión, que llegara el sábado, porque mi juguete favorito era justamente ese estudio de radio. Y mira dónde estamos hoy, ¿no? He leído en tus historias que era tu objetivo máximo era recorrer el mundo. Quizás por haber nacido en Cuba, esa locura de conocer lo que estaba detrás de ese país. Tiene mucho que ver con haber nacido en una isla de la cual yo no pude salir por 28 años. Entonces, ahora, no únicamente por razones políticas, porque cuando yo tenía 8 o 9 años era igual de aventurero que soy hoy. Me encantaba saber qué había más allá de la frontera geográfica, que me decían: esta isla está bañada por el mar Caribe, y yo buscaba en el mapa y veía cuáles eran las islas más cercanas y veía la punta de la Florida y decía: wow, qué cerca está del país. Y todo lo que empecé luego a entender ya con más conciencia, ¿no?, de las divisiones ideológicas y todo lo que vivió mi propia familia. Pero al principio fue una exploración que nada tenía que ver con libertades personales o con ideología o política, simplemente con curiosidad. La curiosidad que tiene cualquier niño de querer saber cómo se vive más allá de las fronteras de su propio barrio o de su propia ciudad o del propio país donde vive. Y la verdad, fíjate que esa curiosidad me llevó
a los 11 años buscar comunicación con niños y adolescentes de otros países, y lo logré por carta, por correspondencia. Me escribí con adolescentes en México, en España, en Colombia, y me llegaban cada 15 o 20 días al correo postal de Cuba las cartitas donde yo les mandaba pedir que me enviaran fotos de algunos de los lugares más importantes de sus países. Incluso fue muy gracioso porque en una de esas cartas me mandaron un chicle, de esos que son los finitos, porque en Cuba nunca había goma de mascar. Entonces yo oía lo que era el chicle, y yo quería saber qué sensación se tenía cuando uno mordía esa goma, que además no te la podías tragar. Entonces son cosas que recuerdo de la curiosidad que yo sentía de saber cómo se vivía fuera de un país comunista y de una isla donde los demás pudieran fácilmente conectarse con otros. De todas maneras, creo que haber vivido en Cuba te dio una educación y una formación que por ahí en otros países no se tiene, ¿no? Sabemos que Cuba, si bien tiene esto de tener cerradas sus fronteras, bueno, ahora está cambiando todo, ¿no? Pero en un momento... Sí, en un momento no se podía salir del país, pero ustedes tuvieron una educación que pocos países la tenían. Yo creo que sí. Siempre digo que si volviera a nacer, nacería en Cuba y bajo las situaciones en las que nací. Con un gobierno comunista que después me tocó desaprender muchísimas cosas que me metieron aquí, en la piñata de la mente, pero rescato muchas otras, como tú estás diciendo, de un acceso gratuito a la educación y de una posibilidad de tener conocimientos que a lo mejor en cualquier otro país no hubiera sido de la misma manera. Y sobre todo porque el hecho de que yo crecí con una ideología que a los 20 años me tocó desmontar por voluntad propia, me creó un pensamiento crítico, racional, autónomo, con una independencia que mucha gente no tiene. Y es justamente porque cuando me empecé a decir, ok, ¿qué de lo que me pusieron acá es válido? ¿Qué sirve? ¿Qué no me sirve? Que ya caducó y me sirvió hasta que tuve 20 años, pero no ya ahora que tengo 30. Entonces, la verdad me hizo reflejar un pensamiento crítico, de discernimiento, que se lo agradezco a la Revolución Cubana y se lo agradezco a yo haber nacido en Cuba. Y uno de mis propósitos hoy es mirar más allá de las ideologías, mirar más allá de la política en el sentimiento de nación. Cuando fui a La Habana hace ya un par de meses, dije, ¿qué puede hacer Ismael Cala hoy con todo lo que ha aprendido dentro y fuera de Cuba, devolviéndole a Cuba parte de conocimiento y estrategias para hacer un país más competitivo, más productivo, porque talento tiene? Entonces, créeme que ya a esta altura no hay ningún resentimiento, al contrario, hay agradecimiento por todo lo que ha pasado en mi historia de vida con sus luces y sombras, porque no hay sociedad perfecta. Exactamente. Ismael, luego de que decidiste irte del país, ¿cómo fue esa salida hacia Canadá? Creo que fuiste, ¿no? En primer lugar. Yo quería salir desde mis años de juventud, quería ser mochilero, quería conocer el mundo, pero no se podía. Y luego, pues, en el año 1992, la verdad te tengo que decir, tuve una etapa de desesperación donde casi me lanzo al mar, en balsa, tratando de salir de Santiago de Cuba, porque era el año en que yo me gradué de Historia del Arte después de 5 años de estudio, y Cuba vivía su peor momento económico, una crisis de verdad, debido a la, digamos, la ruptura de relaciones, porque ya no existía el campo socialista y no habían subvenciones y la economía del país estaba en una pésima condición. Yo decía, quiero saber qué hay más allá. Y eso me llevó a de verdad estar en un momento muy conflictivo con mi propósito de existencia. Pero recuerdo que mi madre me dijo, tienes que ser paciente, tienes que esperar, porque yo estoy segura, Ismael, que en algún momento tú podrás salir, pero no exponiendo tu vida en una barca que puedes o no puedes llegar, o a lo mejor te comen los tiburones. Vas a salir bien, vas a salir en avión, vas a salir en tu momento. Ten paciencia, sigue creciendo, sigue estudiando, sigue aprendiendo. Y la verdad hice bien en seguir el consejo de mi mamá, con mucha paciencia, y en el 98 fui invitado por ejecutivos de una institución gubernamental en Cuba a ser el presentador o el animador de una delegación que Cuba envió a Toronto a un festival multicultural. Cumplí mis 11 días de trabajo, informé a Cuba de que tenía la oportunidad de recibir un contrato en una cadena de televisión. Al final el contrato no se realizó, pero yo decidí quedarme en Toronto y rehacer mi vida en Toronto. Y bueno, pues la verdad te digo, era el momento, porque siempre supe que quería ser ciudadano del mundo. ¿Tu familia queda en Cuba y cuándo volviste a verla?
quedaron en Cuba todos. Yo salí solo con una maleta y una cámara fotográfica prestadas. No tenía dinero, obvio. Allí me dieron un viático que apenas me alcanzó para comer alguito, pero mi mamá ya estaba preparada, mi abuelita no. Realmente el yo quedarme fuera del país afectó y fue como un catalizador de un vacío emocional que mi abuelita tenía desde la pérdida de su hijo varón, el hermano de mi madre, y que luego ese vacío lo llenó en su mente y su corazón al nacer yo, a quien me vio como un hijo más que como un nieto. Entonces yo sabía que iba a ser un gran choque para mi abuela, pero todo el mundo toma sus decisiones y yo tenía que tomar la decisión de explorar el mundo y retar mi potencial más allá de Cuba, porque yo quería realmente ver qué había más allá. Entonces por años estuvimos así, a la distancia. Yo fui en el 2001, hice una visita muy corta de 15 días, luego en el 2002 no me dejaron entrar y fue un episodio muy triste porque ya mi abuelita estaba con el Alzheimer avanzado y nunca más la vi. Entonces hubo un momento donde sí, por 10 años bloqueé Cuba, nunca pude regresar, me consideraban un enemigo, un apátrida, un gusano, todos estos temas o calificativos totalmente peyorativos, pero es el precio que uno tiene que pagar por su libertad, por su independencia y por reclamar lo que te toca, que es tu derecho a elegir cómo vivir y bajo qué términos vivir. Y yo asumo hoy que, bueno, pues es lo que me tocó. No lo hubiera preferido, hubiera pedido estar allí con mi abuela en sus últimos momentos, poder decir a mi papá cuando murió también un hasta pronto. No lo pude hacer. En esos 15 años que no fui a Cuba, murió mi tía abuela, murió mi padre y murió mi abuelita, entre otras pérdidas, pero estas fueron las más sentidas y las más cercanas. Y te digo sinceramente, luego, pues nada, dije, bueno, ¿cómo reunifico a mi familia? Y poco a poco traje a mi madre y luego a mis dos hermanos y ya mi núcleo familiar está conmigo. Vivimos todos en la ciudad de Miami, a excepción de una sobrina que sigue en Cuba, pero ahora que ya, gracias a Dios, esta apertura de que uno se puede visitar, los cubanos pueden venir aquí, los que somos exiliados podemos ir a nuestra nación, ¿verdad? Que al final sigue siendo nuestra tierra, pues me da una esperanza, porque yo digo que en este mundo las fronteras están impuestas por el ser humano, pero no hay fronteras cuando el corazón está abierto. Es verdad, Ismael, realmente yo coincido plenamente con tu pensamiento. ¿Cómo es que llegás a la CNN? Sabemos que fue un salto cuantitativo que diste haber expuesto en una cadena de televisión que se ve en el mundo entero. Y la historia tiene mucho que ver con Cuba, porque yo vi nacer la señal de CNN en español en marzo de 1997 desde un pequeño monitor, una televisioncita pequeña en un estudio de radio del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Estaba yo todavía en La Habana, ni siquiera la oportunidad de la salida a Toronto existía en mi mente, y yo vine a hacer esa señal que nos la ponían en interno como referencia. Nunca se vio, digamos, en las casas de los cubanos porque eran los dos canales oficialistas del gobierno, lo que en ese momento solo se veía en la televisión cubana. Pero cuando vi esa señal dije, yo quiero trabajar ahí. Y recuerdo que mi coconductora en ese momento me decía, Ismael, claro que sí. Oye, tú puedes llegar, ¿cómo que no? Entonces yo decía, yo quiero, mira qué lindo, una cadena 24 horas en español que están haciendo, wow, qué bien. Las vueltas que da la vida, que en el 98 salgo a Canadá, hago comunicación social o periodismo en una universidad y 2 años en un college de producción de televisión, que me pedían una pasantía o un tiempo de horas prácticas en una cadena de televisión, 100 horas. Y yo descubro que un ex compañero mío de universidad sale en la pantalla de CNN presentando noticias económicas. Y digo, Irán Enríquez está en CNN. Hace años que no lo veo, sabía que se había ido a estudiar a San Francisco. Voy a escribir por correo electrónico para contactarme con él. Al tercer correo que envié, Irán me responde y gracias a Irán hago una pasantía de 3 semanas en el 2001 en CNN en español, para ese college de Toronto. Les digo a los ejecutivos de CNN por qué no hacemos noticias o reportes desde Canadá y me dicen, es que en Canadá no pasa nada, Canadá no produce noticias. Yo les digo, bueno, pero alguna, digamos, pieza especial sobre tecnología, sobre medicina, sobre entretenimiento, sobre destinos de turismo, y me convertí en un freelancer para ellos
con tan buena suerte que sí hubo una gran noticia en el 2002, que fue la visita del Papa Juan Pablo II a Toronto, y CNN depositó en mí la confianza de hacer 11 días de cobertura continua. Y eso, bueno, fue haciendo que la credibilidad y la confianza para trabajar con la cadena creciera. Y me encanta que me hagas esta pregunta, Silvia, porque mucha gente solo recuerda mis últimos años en Cala, en el prime time de CNN, y piensan que fue una cosa de la noche a la mañana. Yo comencé desde el 2001 como pasante con CNN, luego reemplacé a todos los presentadores titulares, incluyendo a varios argentinos a los que quiero mucho, como Carlos Montero y Daniel Biotto, que estuvo por años en la cadena, y llegar al prime time y a Cala como espacio de entrevistas fue al término prácticamente de 10 años de estar en una colaboración permanente con CNN en español. Y tuviste algunas noticias muy importantes que tocó darlas a vos, y creo que también han marcado como hitos en tu vida, ¿no? Sí, muchas. Cuando tú estás ahí en CNN, ya sea reportando o de presentador, sentado en el set, y te toca informar a todo un continente, a toda la región latinoamericana y los hispanos en Estados Unidos y Canadá, que es todas las Américas donde llega la señal de CNN a través de cable y satélite, sientes sobre tus hombros una altísima responsabilidad. Yo recuerdo que uno de los momentos más significativos de mi carrera fueron los turnos que hice, por ejemplo, para el rescate de los 33 mineros en Chile, que los estábamos transmitiendo sin parar, en directo, por CNN, y era la amplificación de la señal de la televisión chilena para el resto del continente. O los últimos días de Saddam Hussein, que hicieron historia a nivel internacional, entre tantas otras noticias. Pero sin duda, yo te diría que la cobertura directa en Toronto de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Juan Pablo II, para mí de verdad fue en mi carrera un momento cumbre. Además, creo que esto de que todo un continente esté pendiente de estas noticias, como esto que contabas de los mineros, como la cobertura del Papa, hacen de que vos hayas sido una cara que todo el mundo la conoce, y que realmente eso te ha posibilitado quizá tu objetivo de vida, que es esto de salir al mundo y que llevar esto que vos sos, básicamente que sos un motivador. Creo que el micrófono te dio esa apertura de cabeza que solo la pueden hacer pocas personas, y es el ser positivo, el ser motivador como sos vos. Vos luego dejás de esta, digamos, la CNN para lanzarte de lleno a estas conferencias en el mundo y a motivar. Hay un libro que a mí me llama mucho la atención su nombre y que me gustaría que lo digas, que es Ser analfabeto emocional. Este es uno de mis libros, entre los tantos que ya, bueno, tengo en la biblioteca Cala, pero este libro me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando descubrí en mi propia vida, y el título no es para el lector, suena muy irreverente, pero en realidad yo explico en la introducción del libro que yo fui el que dije: Ismael, si sigues viviendo así como un analfabeto emocional, no vas a llegar muy lejos. O tus impulsos van a provocar tu infarto antes de que llegues a los 50 años, porque cuando yo tenía 17 años la gente me decía fosforito, era inflamable. Alguien venía con una actitud o una emoción un poquito cargada de tono y yo doblaba o triplicaba el número de decibeles en volumen, y era una persona siempre a la defensiva. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un analfabeta o analfabeto emocional. Y entendí que realmente nuestros papás a veces tienen las mejores intenciones, pero no tienen los recursos, no tienen el conocimiento. Ni siquiera ellos fueron entrenados con inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo lo van a pasar a sus hijos? Y nosotros, incluso en los sistemas de educación, sí, nos enseñan habilidades de inteligencia lingüística, a leer y a escribir, inteligencia racional, lógica, con álgebra, matemáticas y las ciencias, pero muy poco se nos hurga en cómo funciona nuestro ADN y nuestro software emocional y al final espiritual, que es lo que nos hace sentir serenos o inquietos, ansiosos, estresados, frustrados, o por el contrario, gente que es feliz. Entonces, el analfabeto emocional como libro es muy básico, muy simple, muy potable,
porque a mí sí me ha tocado estudiar por años temas de psiquiatría, psicología, neurociencias, neuroplasticidad del cerebro, epigenéticas, y son temas muy complejos, y son temas que están en una jerga que lo entiende el científico, pero se lo dices a cualquiera y dices, ¿de qué me estás hablando? Entonces, para mí era importante democratizar esta información, que no solo se quede en la élite de los terapeutas y los psicólogos y los coaches, que lo pueda entender un estudiante, que lo pueda entender una mamá, aunque sea ama de casa, que le pueda ser útil a cualquier persona en su vida diaria. Y ese es el analfabeto emocional. Habla de las emociones, explica las emociones y explica que si tú no lidias con las emociones, esas emociones cuando se estancan y son negativas, van a lidiar con tu salud y van a totalmente destruir tu sistema inmunológico y va a provocar un cáncer, una gastritis, una hernia, sabe Dios cuántas cosas que la gente tiene, y al final es por un analfabetismo emocional que no ha sido nunca tratado, digamos, ¿no? ¿En qué cambió tu vida haber conocido a Deepak Chopra? Cambió mucho porque yo ya había conocido a Deepak a través de sus libros, sus audios de meditaciones que ya hacía con Oprah Winfrey. Llevo años leyendo a Deepak. El día que a mí me anunciaron que iba a compartir escenario con Deepak Chopra fue uno de esos días que dije, los sueños se hacen realidad. Esto es mucho más de lo que yo soñé. Nunca lo soñé. Siempre seguía a este hombre y cómo ahora me está llamando un productor de Valencia, Venezuela, ni siquiera en Estados Unidos, para decirme que soy uno de los 3 conferencistas de un gran evento que se llama Cumbre del Éxito, donde el conferencista invitado internacional es Deepak Chopra. La verdad, yo no lo podía creer. Fue para mí una gran noticia. Me sentí afortunado. Y Deepak además hizo una resonancia muy fácil, porque recuerdo que le dije, Deepak, las meditaciones que usted hace en inglés, en audio, con Oprah Winfrey, que para mí es una referente máxima en mi carrera como comunicador, me han cambiado la vida y me han transformado muchísimo. Yo quiero ser un puente en que esas meditaciones nos lleguen a los hispanos, que a lo mejor no necesariamente entienden el inglés como para procesar toda esta información tan válida. Llevémosla al español. Y en 30 segundos Deepak me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Me parece que tú vas a ser muy importante en que yo pueda llevar esto al español. Hagamos lo que hay que hacer. Le digo, bueno, póngame usted en contacto, su equipo con mi equipo y trabajemos en el proyecto. Y bueno, la verdad que de Deepak ya así, conociéndolo y trabajando con él, yendo a sus retiros, me invitó, tuvo la cortesía de invitarme 2 veces a ser ponente en inglés en el Centro Chopra, en su evento principal que es Seduction of the Spirit, o Seducción del Espíritu. Me transformó y me dio además la posibilidad de entender que había una misión en mí como comunicador que yo no había percibido antes, y que es que el tener el poder frente a un micrófono y delante de una cámara tenía que tener una intención mucho más profunda que informar, porque para mí antes yo informaba, ahora no, ahora todo lo que yo hago tiene la intención de elevar conciencia, de impactar de manera positiva la vida de la gente desde dentro. Entonces, eso se lo debo a Deepak. De hecho, estás trabajando, tenés una fundación donde la motivación es el eje principal en los chicos, ¿no? Decimos que el futuro de la humanidad está en los jóvenes, en los más chiquitos, y si nosotros no logramos revertir, hacerlos interesar, motivarlos, vamos a ser realmente inútiles en nuestro trabajo diario, ¿no? Y creo que esta fundación que vos tenés apunta a eso. Mira, la Fundación Ismael Cala tiene justamente ese propósito. Tiene varios programas en los que estamos estimulando el crecimiento personal y el alfabetismo emocional de los jóvenes, sobre todo jóvenes de familias de escasos recursos, en zonas de vulnerabilidad, expuestos a la violencia, a las drogas, al tema de la pobreza, porque queremos romper ese círculo vicioso donde un joven se ve y dice, así nací, mis padres no me pueden dar más, ¿cuál es mi futuro? La desesperanza cuando se cuela como virus en la mente de un joven es lo peor que puede pasar, porque ese joven se convierte en un joven demasiado vulnerable a que venga otro y le diga, ven, gana dinero fácil aquí en una pandilla. ¿Y qué vas a hacer? No tienes opción, yo te ofrezco opción, el camino corto, el camino rápido. Entonces, cuando los jóvenes tienen una educación emocional, una educación en liderazgo, en emprendimiento, y se empoderan y ven que su futuro es un futuro prometedor a pesar de su historia y sus orígenes, que no fueron tan prometedores para ellos, la gente tiene fe
en el cambio, ve con ojos diferentes la posibilidad de que sus creencias van a generar un mejor futuro. Y eso es lo que hacemos con las becas que estamos garantizando a través de universidades prestigiosas en la región, canalizadas por la Fundación Ismael Cala, o un programa piloto que aspiramos junto con el Banco de Desarrollo Latinoamericano CAF a cofinanciar en 5 países de la región con aulas dedicadas al tema del liderazgo emocional y mindfulness. Porque cuando tu mente deja de ser una piñata que está nada más llena de lo que otros pusieron en ti, y aquí incluyo papá, mamá, iglesia, comunidad, país, prejuicios, escuela, es un proceso de domesticación, ni siquiera de verdadera educación. Cuando esos jóvenes son capaces de abrir su propia piñata y ver su mente y decir, ok, ahora me toca a mí saber de estas creencias, cuáles me limitan, cuáles me llevan adelante. Ese es un proceso demasiado empoderador. De hecho, tiene mucho que ver con lo que también trato en este, que es el más reciente libro que se llama Despierta con Cala, y que es el tema del despertar de conciencia. Ismael, has estado en otros países como en India, por ejemplo, y bueno, en países que realmente donde la sociedad sufre terriblemente cosas que nosotros son impensadas para nosotros, ¿no? Decimos, nosotros tenemos mucha pobreza en América Latina especialmente, ¿no? Pero si vamos a la India seguramente encontraremos otros parámetros, y pobreza no solamente cuando hablamos de hambre y de comida, ¿no? Hay otras pobrezas. ¿Cuál es tu experiencia de recorrer el mundo? Yo creo que India es el destino ideal para hacer que la gente despierte su conciencia, y te explico por qué. Porque mindfulness, el concepto de mindfulness es vivir el aquí y el ahora, y para vivir el aquí y el ahora no puedes estar en tu película mental, ni en la retrospectiva eterna de la añoranza del pasado tratando de revivir lo bueno que fue o no repetir lo malo que fue. Es estéril esa retrospectiva, a no ser que aprendas y te muevas en acción, y tampoco la anticipación permanente de ese futuro que vas a construir y que es lo único que tiene sentido en tu vida. No, el momento del hoy y el aquí y el ahora. Pero el otro gran secreto del mindfulness es: vive tu aquí y ahora sin juicios, claro, sin tratar de poner etiquetas a todo lo que has vivido o lo que vas a vivir. India me facilita a mí en estos viajes calamundos, que yo digo que son vacaciones inspiracionales para exploradores de conciencia, me permite decirles a la gente: si vienes a India con tu mentalidad argentina, regrésate a Argentina. Porque India no va a caber en tu mente si tú vienes nada más con el paradigma de lo que es Argentina. Si vienes a India con ojos frescos, si vienes a India no a juzgarlos, porque no es una sociedad perfecta, pero tampoco Argentina lo es, y mucho menos Estados Unidos. Entonces, si vienes con ojos frescos, no de quien juzga, sino de quien absorbe, de quien trata de aprender, de quien trata de beber de lo bueno y lo malo, porque cada país tiene luminarias y tiene sombras y cosas que tú las miras y tú dices, wow, cómo esta gente todavía hace cosas de esta manera. Bueno, pero si tú vienes a absorber, créeme que lo más importante va a ocurrir, que es que tu corazón siga abriéndose a través de la compasión y no del juicio. Porque el juicio petrifica un corazón, lo hace duro, lo hace insensible, lo hace un juez. Y eso no lo queremos. Lo que queremos es un corazón abierto que pueda entender con compasión que todos somos uno, y que cada quien en su desesperación de ser felices inventó sus dioses propios, sus mitologías, sus historias, y que al final nadie tiene la verdad absoluta sobre la faz de la tierra, ni nadie es lo suficientemente superior para hablar de una única supremacía de ideologías o de cosmovisión del mundo. Entonces, por eso India me gusta, porque te contrasta una ciudad como Varanasi, donde hay un caos total, pero un lugar como el Ganges, que al atardecer todo se para la ceremonia del Arti, que es la ceremonia de gratitud a esa diosa que ellos creen que es el río Ganges, ¿verdad? O te vas a un Mumbai, que es como una Nueva York, pero donde ves las lavanderías, que es el contraste más grande que puedes ver, más de 2,000 personas que se ganan la vida 14 y 15 horas lavando en tinas, como si estuviéramos en la Edad Media, para restaurantes y hoteles de segunda o tercera estrella. Entonces, es un lugar de tanto contraste que te obliga a ti a bajar el juicio, absorber y decir, ¿cómo regreso a mi lugar? Y soy un agente de cambio con lo que me toca. No me toca cambiar India, me toca seguir cambiando yo por dentro para que ese cambio repercuta en mi familia, en mi ciudad, en mi entorno, en mi Argentina.
si es que soy argentino y vivo en Argentina. Ismael, yo creo que esto que vos decís no solamente lo vamos a encontrar en India, ¿no? Lo tenemos que poner en práctica en la vida cotidiana. Nosotros los argentinos estamos viviendo una gran grieta en este momento que nos lastima a todos, porque realmente qué mejor que vivir como hermanos y querer todos el bien común y tirar todos para el mismo lado, ¿no? Como pasa en otros países de Latinoamérica y en el mundo también, no somos excluyentes que nos pase a nosotros solos, pero creo que esto que vos decís de hacerlo personal, en la familia, en el entorno pequeño, vamos a poder transformar el mundo y realmente vamos a vivir esto sin prejuicios, sin fronteras, como debemos vivir, como humanidad toda, ¿no? Así es, así es. Es que ya lo decía Gandhi, yo siempre me lo pongo en la mente para repetirlo, porque cuando uno se quiere hacer grandes planes, a veces digo, Ismael, comienza por ti, como dijo Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, entonces comienza por ti, transfórmate tú, y muchas veces cuando te transformas tú, ni siquiera tu esposa o tu esposo va a preguntarte, va a ver el ejemplo, tus hijos no van a hacer lo que tú dices, sino lo que ven que haces tú. Y así va el efecto multiplicador de esa gotita en el océano que va provocando, ¿verdad?, toda una ola maravillosa, y es una ola de transformación. Mira, cuando pensamos en nosotros en hacer reportajes en este programa Vidas Consagradas, que es llevarle a la gente un espacio donde pueda reflexionar, donde se pueda sentar tranquilo a escuchar un programa donde no hay agresiones, donde no hay un debate violento, donde se puede encontrar un momento de paz y de reflexión. Siempre pensamos en gente como vos, donde la palabra que lleva es de optimismo, de que sí se puede cambiar las cosas y que tenemos que empezar a partir de uno. Así que, bueno, yo soy más que agradecida de haber charlado con vos, de haber llevado este mensaje y me recuerdes así un poco en forma de abanico tus libros para que aquella persona que quiera leerte un poco más, saber un poco más de vos, lo pueda hacer a través de tus páginas. Muy bien, gracias Silvia, de verdad muy amable. Mira, en ismaelcala.com, que es nuestro portal, ahí va a ser muy fácil porque se acuerdan de ismaelcala.com, van a tener todos los libros, desde el primero, que fue El Poder de Escuchar. Yo tenía mucha resistencia a escribir porque pensaba que era una pura basura lo que escribiría y que quién iba a leer eso. Los lectores validaron ese primer atrevimiento mío a través de las letras, y además que fue muy liberador y muy catártico porque hablé de la esquizofrenia, del suicidio, de todos mis fantasmas mentales, de esa lucha con mi mente, de que no fuera tan negativa como yo sentía que vino por genética, y tratar de reprogramarla. Y bueno, la verdad que ha sido un éxito. Yo digo que mi mayor logro es haber conquistado mi mente y todos los días trabajar en ella un poquito para que sea una mente mucho más positiva, productiva, feliz, optimista. No me tocó de nacimiento, me ha tocado como asignatura pendiente todos los días. Entonces, El Poder de Escuchar fue el primero, y luego vino Un Buen Hijo de P sobre el tema de los paradigmas mentales, y luego le siguió El Secreto del Bambú, porque hay mucho que aprender de la naturaleza, y el bambú es un gran maestro en adaptabilidad, flexibilidad, resiliencia, entre tantas otras cualidades como su servicio. El bambú sirve para todo, para casi todo. Y luego, bueno, pues participé con el doctor Camilo Cruz en un libro conjunto que se llamó Cala y Cruz, las dos caras de la comunicación. Para mí es un manual de comunicación, de verdad, que nos tomamos muchísimo tiempo en que cubriera todos los aspectos de la comunicación intra e interpersonal, e incluso el lenguaje de gestos o de señas, el body language, como le llaman, lenguaje corporal. Y luego, bueno, pues siguió El Analfabeto Emocional, está La Vida es una Piñata, Despierta con Cala, y dos libros que para mí son mis joyitas, que son libros bilingüe, perfectamente ilustrados a todo color para niños. El primero fue Ser como el Bambú, basado en El Secreto del Bambú, y el segundo, La Piñata Mágica, basado en La Vida es una Piñata. Así que ahí los van a encontrar todos en ismaelcala.com. Qué bueno también que hayas dedicado parte de tus libros a los niños, porque como te decía hoy, allí está el futuro, ¿no? Y los papás nos podemos poner un poquito más en movimiento y aprender lo que es la inteligencia emocional, involucrarnos más en estos temas, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Silvia, por la oportunidad, y espero, bueno, pues que sigan ustedes llevando este programa por muchísimos más años a través de Vidas Consagradas. Muchísimas gracias y un placer conocerte realmente. Hasta muy pronto.